Torah lo explica de una forma un poco extraña, y lo que te pregunto es por qué lo cuenta de la forma siguiente. No te acercarás a la mujer de tu tío, por ejemplo. Es como revelar la desnudez de tu tío. No te acercarás a la mujer de tal. Es como revelar la desnudez de... Te está siempre diciéndote con quién no, y dice, pues, cómo revelar la desnudez del marido de ella. Entonces, extraña esa forma de hablar, esa referencia. ¿Por qué lo dice así en la Torah? ¿En dónde se habla por primera vez de desnudez en la Torah? Con Adán y Jabá. ¿Y qué dijimos que era la desnudez? Estar desnudos de secretos. No. No era Para mí que no estabas. de acción. La desnudez son los días no kadosh que vive una persona. Cada día que nosotros vivimos puede ser un día kadosh, un día puro o un día impuro. Cada día impuro te quita una vestimenta. Cuando Adán y Javá tuvieron relaciones, Adán con el L-I-L-I-T y Javá con el Satán, Samechmem, entonces perdieron su vestimenta de días puros, que era un día. Su día fue impuro. Al ser el día impuro, entonces se vieron desnudos. Entonces, cuando tienes una relación prohibida, estás perdiendo tu día de vestimenta pura. Y es porque estás con una persona que va a generar, al juntarse contigo, un día impuro. Entonces se ve desnuda. Entonces, cuando tú te vas de este mundo, cuando una persona se va de este mundo, se desviste de su cuerpo y se viste con un cuerpo de luz. ¿Cuál es el cuerpo de luz con el que se viste? La suma de los días puros que ha vivido en este mundo. Esa es su vestimenta. Si no, se va desnudo. Esa es la alegoría, la manera de hablar, el lenguaje de la Torah. Entonces, cuando dice revelar la desnudez, es que estás ante una persona que ha generado un día impuro por estar contigo, porque es una unión prohibida. Y eso, de entrada, no parece que no pasa nada, pero el día que te vas de este mundo y te desvistes de este cuerpo, en ese momento es cuando se cobra la factura, porque vas buscando una vestimenta y no la tienes. Y sin esa vestimenta no hay entrada en el Gan Eden. Igual que dice, en una boda se ruega, ¿cómo se dice? Traje de rigor, que es con corbata negra y tal. Tú vas en zapatillas de deporte, no te dejan entrar. ¿Un día de vestimenta se define como un día, entre comillas, perfecto? ¿O hay esa lista de hechos que nos hacen perder esa vestimenta? Es decir, fallar a lo largo del día, uno puede fallar fácilmente por muchas cosas. Entonces lo que pregunto es, hay una lista escrita en la Torah, donde claramente nos dice que se revela desnudez, con lo cual perdemos esa vestimenta. Pero, ¿qué es lo que nos hace ganarla y perderla a lo largo del día? ¿Cómo sabemos que al final del día... Se llama puro aquel que se levanta a medianoche a estudiar el Zohar. Se llama puro y justo. Y se llama impuro e impío aquel que pierde su semen y hace zera levatala. Ya está. Así de sencillo. Vale. No hay más. Está tzadik y está impío. El tzadik cuida su berit y estudia el Zohar a medianoche. El impío genera pérdida de su semilla, de su simiente. Ya está, no hay más. Y queda desnudo. Porque cuando se dijo que Adán y Javá se vieron desnudos, porque él perdió su simiente y ella tuvo una relación prohibida con un ser que no era humano. ¿Vale? No hay más. ¿Ya? Bueno, pues arrancamos la clase 73, Shiur 73 de la Parashá Vaera, comentada por el Zohar HaKadosh. Hoy es 27 de abril de 2014 en la Fundación Yichiel Foundation. Y vamos a seguir
estudiando lo que nos dice este Zohar maravilloso, y nos dice que cuando estábamos esclavos en Egipto, los egipcios subyugaban a Israel y los sometían a un estado de esclavitud. ¿Qué quiere decir estado de esclavitud? Quiere decir que les influenciaban con artes mágicas. Entonces todo el que te hace arte mágica, te enciende velas negras y te pincha un muñeco, te hace cosas así, ese es llamado egipcio. Ya veis lo que le ha pasado a los egipcios con las 10 plagas. O sea que todo el que hace magia de ese tipo, que es magia muy negativa, se expone a que el cielo le castigue con plagas muy, muy graves. De paso hace daño al pueblo de Israel, desde luego. Y al hacer daño al pueblo de Israel, hace daño al mundo espiritual. Y Israel, dice el Zohar HaKadosh, temía no poder salir nunca de Egipto, porque estaban bajo control de artes mágicas de los egipcios. Y hay una definición muy curiosa, y es que el Zohar HaKadosh define al egipcio, yo no hablo de Egipto, sino define al egipcio como la sensualidad. Cuidado que no he dicho sexualidad, no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con los sentidos, la sensualidad. La sensualidad es todo lo que podemos sentir con nuestros 5 sentidos. Lo que quiere decir que nuestros 5 sentidos actúa con nuestra alma, subyugando nuestra alma, dominándola, haciéndole artes mágicas. ¿De qué arte mágica le estamos hablando? Nuestros 5 sentidos crean ilusiones que nos parecen reales y que nos hacen tomar decisiones muy erradas. La búsqueda del poder, la búsqueda del dinero, la búsqueda del dominio sobre otras personas, las mentiras, el engaño, el daño, las guerras, todo esto es fruto de una ilusión creada por los 5 sentidos, la sensualidad. Entonces nuestro cuerpo es llamado Egipto y nuestra alma es llamada pueblo de Israel. Y acabamos de hacer una definición muy importante. Y el mago que nos domina se llama nuestros 5 sentidos. Perdona, cuando te refieres a sensualidad no tiene nada que ver con el juego erótico o algo así, es de La los palabra 5 sentidos. sensualidad viene de sentido. De sentido, vale. Si no, hablaríamos de erotismo o hablaríamos de seducción o hablaríamos de sexualidad. Estamos hablando de sensualidad. Y por servidumbre, el Zohar designa 2 malas cualidades. Una es el orgullo y otro es la rebeldía contra el cielo. El Zohar la designa como orgullo y rebeldía contra el cielo. Entonces, cuando una persona está abocada a generar orgullo y a rebelarse contra el cielo, quiere decir que sus 5 sentidos le han hecho un arte ilusorio que le ha vencido. Por eso en la Torá dice, los comentarios de la Torá dicen que el que no cumple con las misbot, hablamos de hacer Shabbat, las mezuzot, la nidá, etc., no es culpa suya. Es esclavo de Egipto. Es decir, le han hecho una magia. ¿Quién le ha hecho una magia? Sus 5 sentidos. Sus 5 sentidos le han generado una mala cualidad de orgullo, una mala cualidad de rebeldía contra el cielo. O sea, algo no va bien en su mente. Algo le tiene dominado en su mente. ¿Qué es? Los 5 sentidos, su lógica racional.
porque hay una supralógica que es la que el cielo quiere enseñarnos a base de secretos de la Torá revelados, y con estos secretos revelados ya el egipcio, es decir, la sensualidad, ya no puede con nosotros. Esto es una manera de descifrar el texto muy sui generis. Porque todo el mundo cree que es un pueblo que el pobre está en Egipto y que le están dando latigazos para poner ladrillos, y no es eso. Poner ladrillos es tener preguntas sin respuestas, estar viviendo en la duda. Estar dominado por el egipcio es la sensualidad. La servidumbre, es decir, el trabajo que nos hacen hacer, es el orgullo y la rebeldía contra el cielo. Y entonces dice a Kadosh Baruj Hu: yo te sacaré de la prisión de los egipcios. Es decir, yo te daré los secretos para que la sensualidad no te engañe. ¿Qué quiere decir? Y el Zohar HaKadosh es muy claro. Dice: yo te libraré de las inclinaciones groseras del cuerpo. ¿Cuáles son las inclinaciones groseras del cuerpo? Sobre todo el orgullo. Es una mala inclinación del cuerpo. Y yo te libraré de tu rebeldía contra el cielo. Luego, todo aquel que se rebela contra la Torá, contra los secretos del cielo, contra los sodot, podemos decir que es un esclavo de Egipto. Así de claro. Y dice: y una vez que te habré depurado de esa servidumbre, entonces te aceptaré como mi pueblo. Y yo te haré entrar en la tierra que yo te juré. ¿De qué tierra hablamos? Eretz Zavat Halav Udvash. Una tierra que emana leche y miel. Y ya sabemos lo que es Zavat Halav Udvash. Última letra de cada palabra. Zavat Tav, Halav Bet, Udvash Shin, nos da Shabbat. ¿Cuál es la tierra que Dios nos prometió? El Shabbat. Pero para darnos el Shabbat nos tiene que quitar el orgullo y la rebeldía contra el cielo. Luego, el que se rebela contra el cielo, la primera rebeldía que tiene es: yo no voy a hacer Shabbat. Es lo que dice. Y lo dice con orgullo. Entonces dice que el pueblo de Israel al principio no prestó atención a Moshe Rabenu, porque este pueblo todavía tenía un espíritu estrecho. Lo que Akadosh Baruj Hu pretende del hombre es que acceda a un espíritu ancho, amplio. Ese espíritu todavía no dominaba el mundo. No habíamos llegado a ese nivel. Y aquí viene un secreto importante sobre el cual me voy a alargar mucho, porque es muy difícil de comprender. Dios dijo a Moshe: ves, yo estaré en tu boca. Y dice, y la palabra es completa cuando la voz se asocia al verbo. Y aquí tenemos varios conceptos. Dios en tu boca, la boca. La palabra, que la palabra no es palabra hasta que la voz no se asocia al verbo. Y aquí tenemos boca, palabra, voz y verbo. Y esto es algo, señores, que me ha hecho tomar noches y noches de reflexión. Repito, Dios dijo a Moshe: ves, yo estaré en tu boca. La palabra solo es completa cuando la voz se asocia al verbo. Dios, que nos dio 10 mandamientos,
o 10 palabras? Ah. No, está mal traducido por la palabra mandamiento, ¿verdad? Dios no nos dio 10 mandamientos, nos dio Asara Diberot, 10 palabras. Nos dio 10 palabras. Pero dice, la palabra no tiene ningún valor si no está compuesta de la voz y del verbo. Esto es la palabra. Es la suma de voz más verbo. Si alguien entiende esto, que me lo explique, ¿eh? ¿Y la boca cómo se dice? Se dice P. Pues aquel que ha visto una letra P escrita en Ashurit, correctamente escrita como está en el Sefer Torah, en el interior de la letra P aparece una letra que es la Bet, de Berajá. Dice que Dios dijo a Moshe, yo estaré en tu boca, es decir, de la boca sale la bendición. Pero, ¿qué es lo que va a salir? Van a salir palabras, pero la palabra no tiene ningún valor si no está sumada a voz y verbo. Entonces, aquí voy a tener que descifrar grandes secretos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la voz? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es la boca? Muchos conceptos. Y a veces el Zohar habla de la voz, a veces el Zohar habla de el verbo, a veces el Zohar habla de la palabra, a veces el Zohar habla de la boca y te puedes volver loco como no lo tengas bien definido. Así que vamos a intentar no volvernos locos. De momento, hay que empezar a poner palabras hebreas para descifrar lo que es la palabra con respecto a la voz y el verbo. ¿Cómo se dice palabra en hebreo? Davar. ¿Cómo se dice voz? Se dice kol. ¿Y cómo se dice verbo? Se dice poel. Poal. Así que tenemos davar, kol, poal. Sin kol sumado a poal, olvídate, no hay davar. Entonces, cuando estoy leyendo los 10 mandamientos, Asara Diberot, si no le he metido voz y verbo, no estoy leyendo nada. No he comprendido nada, lo que estoy leyendo no me sirve. ¿Pero de qué nos está hablando el Zohar? ¡Qué oscuro! Muy bien. Lo voy a hacer más chiquitito para poner al lado las claves. A ver, id apuntando. La voz es Yesod, es Shaddai. Ha costado encontrarlo, ¿eh? En realidad el nombre completo es El Shaddai. Voz, Yesod, El Shaddai. El verbo es Tiferet, Yud, Ke, Vav. Verbo es Tiferet, Yud, Ke, Vav, Ke. Cuando se une Yud, Ke, Vav, Ke con Shaddai, entonces aparece Davar, la palabra. Davar, la palabra. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento tengo que unir Tiferet con Yesod. Fijaros que Yosef Atzadik, que representa Yesod, hasta que no vio la cara de su padre, que representa Tiferet, no pudo vencer el mal, que era las inclinaciones sensuales de la mujer de Potifar. Hasta que no se juntaron estas dos sefirot. Es decir, Yosef, Yesod, con Yaakov, Tiferet. Es decir, Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Si lo trenzamos, es Yud Shin He Dalet
Vav Yud He. Esto es voz y verbo. No es fácil de descifrar, ¿eh? Entonces dice que con 10 palabras Dios creó el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la palabra es creadora. Quiere decir que cada vez que trenzamos Yud Ke Vav Ke con Shaddai, nos volvemos creadores de milagros. Luego, cuando hagamos una oración, para que se transforme nuestra petición en milagros, Yud Shin He Dalet Vav Yud He. Trenzamos Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Y se vuelve Davar, palabra creadora. Pero cuidado, Yesod está regido por qué planeta o satélite. La luna. La luna. Y Tiferet, Sol. sol. ¿Y cuándo la luna y el sol se casan? Cuando se va a acabar la luna y va a empezar el sol. Ah, en el momento. En el momento que se acaba la oscuridad y empieza la luz, Por la mañana. y justo en ese instante se une Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Es el momento de estudiar y de meditar. Por eso el que se levanta de noche y estudia hasta el alba es llamado Tzadik, porque tiene el poder de hacer milagros, porque ha unido Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Ha unido el sol con la luna. Esa es la metáfora. Así que te levantas a Hatzot, empiezas a estudiar hasta el amanecer, para poder ver cómo se levanta el sol. Es justo el instante en que la luna y el sol están juntos. Termina la luna, empieza el sol, pero hay un momento en que están juntos. Ya no es luna, no es sol, es justo el alba. Por eso se dice que se llama tzadik aquel que se levanta de noche a estudios. Pero luego llega Moshe Rabenu, otro secreto. Llega Moshe Rabenu y le dice a Dios, oye, desde que me presenté al faraón para hablar de tu nombre, este pueblo ha tenido todavía más sufrimientos. Y además no los has liberado. ¿Os acordáis? Que Moshe vino a ver a Faraón y le dijo, libera a mi pueblo, y yo vengo en nombre de Dios. ¿Y qué dijo el Faraón? Pues ahora vais a buscar vosotros la arcilla para hacer ¿cómo se dice? Los ladrillos. Ahora os voy a dar el doble de trabajo. Y entonces, ¿qué le dice Moshe a Dios? Yo fui a verle a Faraón, le hablé de tu nombre y encima mi pueblo ha sufrido más daño, más esclavitud y encima no le has liberado. Y el Zohar contesta, le faltaba Yud Ke Vav Ke. Estaba con Shaddai, pero todavía no lo había unido con Yud Ke Vav Ke. Cuando Moshe Rabenu empezó a utilizar el nombre de Yud Ke Vav Ke trenzado con Shaddai, entonces empezó a liberar a su pueblo. Pero Moshe, lémelo al revés, Hashem, ¿no? Hashem en hebreo, ¿qué quiere decir? El nombre, ¿verdad? Shem, Baruch Hashem, gracias a Dios, ¿no? Se dice. Hablamos de Shem. ¿Cuánto vale Shem? 340, ¿no? Pues Moshe, que es el anagrama de Hashem, 340, es la suma de Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Porque mira, Yud Ke Vav Ke es 26.
Shaddai es 314. ¿Cuánto me suma? 340 Shem. Hasta que Moshe no unió Yudke Vavke con Shaddai, Moshe no se activó como profeta que iba a salvar a su pueblo. Y cada vez que decimos Baruch Hashem, podríamos decir Baruch A Yud Shin He Dalet Vav Yud. Y ahí hago milagros. ¿Lo vais entendiendo? ¿Por qué? Porque entonces mi palabra se vuelve física. ¿Por qué? Porque he unido la voz al verbo. Pero no he terminado. Para unir la voz al verbo hace falta que Yesod suba a Tiferet. Porque se hace la unión de abajo arriba. ¿Cómo se hace para que Yesod suba a Tiferet? Ya lo dije una vez. Se llama que Yesod sube a Tiferet cuando una persona iniciada vuelve en Teshuvá a una persona perdida. Ir a buscar a una persona perdida y traerla en Teshuvá acaba de hacer el camino de Yesod a Tiferet. Acaba de unir Shaddai a Yudke Vavke. Volver a la gente en Teshuvá es generar el nombre de Shem. Yudshin Hedalet Vav Yud He. Luego, el religioso que quiere ser cada vez más religioso y más religioso y no se ocupa de aquel que no lo es y que está perdido, nunca ha unido Tiferet con Yesod ni Yesod con Tiferet. Nada. Hasta que no demuestra tu amor al prójimo y vas a buscar al prójimo perdido y lo traes en Teshuvá y lo acercas a Dios con los secretos de la Torá, tú no has unido el nombre de Dios está partido. Y no hay milagro posible. Luego, ¿quién puede traer verajá al mundo? Aquel que trae en Teshuvá a gente perdida. No hay mayor kavod a Kadosh Baruj Hu que traerle una persona perdida en su camino. ¿Qué silencio hay aquí? ¿He dicho algo malo? Es emoción. Pues todavía nos queda un concepto. Hablé del verbo, de la voz, de la palabra, no hablé del habla. Todavía hay otra palabra que es hablar. Hablar se dice amar, en hebreo. Aleph memresh. Amar no de amor, hablo en hebreo. El verbo amar es hablar. El hablar es la cábana. Amar es cábana. Mucha gente que se llama de apellido Amar. Amar es poner intención. Entonces, todo no es unir Yud Ke Vav Ke con Shin Dalet Yud. También tienes que poner la intención de qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy trayendo gente en Teshuvá. La primera persona que tienes que traer en Teshuvá, ¿quién es? Tú mismo. Y una vez que tú te has traído en Teshuvá, entonces te puedes ocupar de los demás. Una persona que se ocupa de hacerlo todo perfecto y no se ha ocupado de los demás, no ha hecho nada. Así que los clanes cerrados, donde todos son muy religiosos y cada vez más religiosos y más religiosos, los que están fuera no importa, esos no han unido el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke, con Shaddai. Y eso se llama que la comunidad de Israel está en captividad, quiere decir que está privada de la voz. Le falta un punto. ¿Qué hemos dicho que era la voz? El Yesod. Pues quiero que sepáis que hasta que no tiene el Yesod bajo control, en la comunidad de Israel es llamada que está en captividad. Pues quiero que sepáis una cosa. El Zohar es el ADN del Yesod. Así que estudiar el Zohar es salir de la captividad, porque el Zohar dice, aquel que está en captividad es porque le falta el Yesod.
Pues el Zohar es el ADN del Yesod. Pues entonces estudiamos Zohar y salimos de la captividad. Y como Yosef es llamado Ish Sadik, hombre de éxito, si quieres tener éxito, tienes que abrir el Yesod. ¿Con qué se abre el Yesod? Con el Zohar HaKadosh. Y como hemos dicho que Yesod son las influencias lunares, cuando tienes controladas las influencias lunares, empiezas a tener éxito en la vida. Cuidado, las influencias lunares pueden hacer muchísimo daño. Son campos electromagnéticos muy negativos. También pueden ser muy positivos. Entonces, ¿con qué luchamos contra las influencias lunares, campos electromagnéticos, que son inteligencias que vienen a la Tierra y que nos bombardean de una manera muy negativa? Porque todo lo que son espíritus que nos tienen envidia y que nos quieren hacer daño, utilizan energías lunares para hacernos daño. ¿Cómo nos protegemos? 1. Zohar. 2. Tefilín. 3. Shabbat. Y ya voy a acabar con un concepto muy importante. Hemos hablado de la palabra, ¿verdad? Pues la orden que dio Dios de traer en Teshuvá a la gente perdida, dijo, ojo, los tienes que traer en Teshuvá con 3 cualidades. Amenidad, o sea, ser ameno, ser agradable, es decir, no aburrido, no monótono, y te aseguro que si sueltas los sodos de la Torah, de monotonía no tienen nada. Dulzura, no chilles ni reproches con agresividad, como un animal. Sé dulce y de manera conveniente, con palabras correctas, sin insultos, sin un reproche duro, ameno, dulce y de manera conveniente. Eso es el davar correcto. Y con eso vuelves en Teshuvá a la gente. Y Akadosh Baruj Hu, que le dice a Moshe, los hombres a los que tú hablas, que era el pueblo de Israel que estaba sacando de Egipto, aunque hayan sido oprimidos muy duramente en estos momentos, ten cuidado, son príncipes e hijos de príncipes. Entonces, ¿qué quiere decir un príncipe? Hemos dicho que Akadosh Baruj Hu tiene al pueblo de Israel y a 70 naciones. ¿Quién rige las 70 naciones? Unos príncipes. Quiere decir que lo que está justo debajo de Akadosh Baruj Hu es un príncipe, son ministros. Pero no hay príncipe entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Luego el pueblo de Israel ya es un príncipe. Es el segundo eslabón. Con esto vamos a acabar. Entonces, enseñamos Zohar, que es el Yesod. Con eso salimos de la captividad. Enseñamos cómo Yud Ke Vav Ke se une con Shaddai y que el camino es de Shaddai hacia Yud Ke Vav Ke, que es volver la gente en Teshuvá. Y enseñamos con amenidad, dulzura y palabras correctas, no de una manera vulgar, así como dio la orden a Kadosh Baruj Hu. Y eso es la Geulá, eso es la liberación, la redención. Con estas palabras acabo para el shiur de hoy de Vaerá, que todavía nos queda. Fuerte. Una pregunta de un internauta. ¿Los no judíos pueden meditar los 72 nombres de Dios? ¿Qué efecto tiene? Es una muy buena pregunta. Primero, ¿qué es un no judío? Y segundo, ¿qué es un judío? No existe el carné de judío, como el carné del Real Madrid o del Barcelona. No existe.
Estamos hablando de estados de conciencia. Que luego, también es verdad que la ley de la Torá te dice que es judío quien nace de madre judía o quien se convierte. Pero también la conversión es un testimonio de un estado de conciencia que una persona ya ha adquirido. Entonces, puedes tener ya el estado de conciencia de un judío y estar muy atraído por los 72 nombres de Dios. ¿Por qué no? En el Olam Abba, en el mundo venidero, hay muchos asientos al lado de los tzadikim para gente que no ha nacido de madre judía y que no se ha convertido, que es un Bene Noah, un hijo de Noah, que son tzadikim. Claro que sí. Lo que se tiene que preguntar es si está muy atraído por la Kabbalah, muy atraído por la Torá y muy atraído por el pueblo judío, probablemente sea un alma judía en un cuerpo que todavía no se ha convertido. Porque si no, no tendría esa atracción. Cuando va a empezar a meditar el nombre de Dios, pueden pasar dos cosas. O es recipiente del nombre de Dios, y entonces van a haber vibraciones muy importantes, o no lo es, en cuyo caso tiene que seguir su camino de ascensión en su nivel de conciencia hasta llegar a ser recipiente de ello. Pero no excluimos a nadie nunca jamás. El que está atraído por la Torá, hay una razón. Os voy a decir una cosa. Una persona pasa delante de una librería y ve un libro de Torá o de Kabbalah o un libro mío y se siente atraído y lo compra. ¿Vosotros creéis que la persona ha comprado el libro o que el libro se ha hecho comprar por la persona? ¿Quién ha buscado a quién? ¿El libro a la persona o la persona al libro? El libro a la persona. Luego, el que ha ido hacia los nombres de Dios y se siente atraído a meditarlos, ¿el nombre de Dios le ha elegido para que sea meditado por él o él ha ido a buscar el nombre de Dios? El nombre de Dios le ha ido a buscar. Porque si no estaría en otras actividades ajenas al nombre de Dios. Entonces que se pregunte a aquel que está meditando y que se siente atraído por el nombre de Dios, que no crea que es él el que ha ido a buscar el nombre de Dios. El nombre de Dios ha ido a buscarle a él. Luego algo hay en su alma, un estado de conciencia que ha hecho afinidad con los nombres de Dios de la Torá. Y entonces que empiece a pensar si pertenece al pueblo de Israel, aunque haya nacido en otra cultura, y que se sienta atraído por este conocimiento, entonces ahí empieza un proceso de conversión. Pero no es un proceso de conversión jurídica, primero es un proceso de conversión de su estado de conciencia. Luego ya veremos si tiene que pasar por una circuncisión o si tiene que pasar por un tribunal rabínico, eso ya viene después. Pero hasta no haber pasado por el estado de conciencia, primero tiene que convertir su estado de conciencia. Si el nombre de Dios entra en él y funciona, que se empiece a hacer preguntas. Esa es la respuesta. No excluimos a nadie. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a meditar. Yo tenía una de algo que comentaste. El que estudia a Hatzot, Sí, ¿vale?, adquiere un mérito muy grande. muy grande. El que estudia en cualquier momento después de Hatzot y sobre todo en el momento del alba, donde decías se junta el sol y la luna, ¿tendría un mérito mayor? ¿O me perdió algo? No sé bien la contabilidad de Dios. Pero lo que sí es verdad que el que rompe el sueño para estudiar a medianoche, el mérito es muy grande. Ahora, si se ha levantado sin romper su sueño porque se ha acostado prontito y se ha levantado al alba, el mérito no es el mismo que el que rompe su sueño. Eso sí que te quiero decir. ¿No hay más preguntas, no?
Toda la enseñanza tiene que ser amena, dulce y con buenas palabras. Eso lo habéis entendido, ¿no? Pero la energía es más fuerte a medianoche, o sea, a partir de las 2:03. 2:30, que al amanecer. No, hay que juntarla con el amanecer. Porque los que se levantan a medianoche, luego se van, por lo menos yo he visto en Jerusalén, luego se van al muro, al alba, a ponerse los tefilín. Y ahí hacen oraciones que duran 3 y 4 horas. Y luego se van a acostar. Se van a acostar a las 9, a las 10, pero han estudiado desde las 3 de la mañana hasta las 10 sin parar, entre estudiar y orar. Yud Shin He Dalet Vav Yud He. Aquí está. Entonces tenemos Shaddai, Shin Dalet Yud, con Yud Ke, Vav Ke. ¿Vale? Pero, una cosita. No entiendo perfectamente cómo se puede juntar Shaddai con Yud-Heh Vav-Heh, porque son dos nombres de Dios, entonces representan la misma cosa. A ver. Los nombres de Dios en realidad son atributos de manifestación de Dios en la tierra. Son atributos. Por ejemplo, el amor es un atributo. El tener cuidado de su cuerpo es un atributo. El estudiar es un atributo. El buscar el shalom es un atributo. Son manifestaciones de la energía divina. No es que sea la misma cosa, pero cuando juntas dos atributos se genera una energía adicional, una sinergia. ¿Sabes lo que es la sinergia? Sinergia. Cuando juntas dos atributos. Aquí cuando juntas los atributos de Yosef Atzadik con los atributos de su padre Jacob Avinu, se genera lo que se llama una teshuva. ¿Por qué? Porque vimos que con lo que Jacob le enseñó a Yosef, Yosef trajo en teshuva a sus hermanos. Y al traer en teshuva a sus hermanos, eso le valió un gran mérito. Entonces, de ahí aprendemos que cuando se unen los dos atributos, consigues un mérito. Entonces se unen dos nombres de Dios para unir dos atributos, que genera un atributo adicional, sinergia. ¿Cuál es la sinergia? La teshuva. El resultado es que consigues una teshuva. Ese es el resultado. En química también es igual. Cuando tienes dos productos químicos y los juntas, fabricas un tercer producto que funciona. Por ejemplo, el azufre y la pólvora, pues te puede dar el azufre y otro no soy muy bueno en química. Y otro elemento te puede dar la pólvora, pero si te falta un elemento ya no te da la pólvora. Entonces se genera la sinergia. Entonces, la sinergia, el resultado de esta sinergia sería la teshuva. Eso es muy interesante porque consigues que alguien que esté perdido entre en tu camino. Es un milagro muy grande, porque luego todas las misbot que va a hacer durante su vida vienen por el mérito de tu acción. Pero para tener el poder en tu alma de traer a alguien en teshuva, tienes que meter la energía de Yud Ke Vav Ke y la de Shin Dalet Yud dentro de ti. ¿Cómo lo haces? Trenzando los dos nombres. Lo vamos a hacer. Y eso trae en teshuva al mundo. Bien, vamos a... Bien, los pies en paralelo, las manos sobre las rodillas, boca arriba. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, de gran tamaño. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y vamos a convocar letras, las letras del nombre de Dios que corresponde a Tiferet, que es Yud Ke Vav Ke, con las letras del nombre de Dios que corresponde a Yesod, que es Shaddai. Y las trenzamos, nos da Yud Shin He Dalet Vav Yud He y las hacemos venir una por una y las encendemos, vienen en color blanco y se presentan. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. Llamamos la letra Shin,
la iluminamos. Llamamos la letra G, la iluminamos. Llamamos la letra Dalet, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. Llamamos la letra He, la iluminamos. Ahora tenemos iluminadas Yud, Shin, He, Dalet, Vav, Yud, He. Juntamos las llamas en una sola llama central. Que sale la estrella de David que actúa de pantalla, es atraída por la estrella de David donde estamos situados nosotros. Va entrando esa luz blanca por el pico superior de nuestra estrella de David, va bajando hacia nosotros, entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. La expulsamos por el cráneo, se forma una nube de luz blanca y caen chispas de luz blancas alrededor de nosotros, imantando nuestra aura. Esto nos da la fuerza de que nuestra palabra sea creadora. Hemos juntado la voz con el verbo y ahora nuestra palabra es creadora. Nos ponemos en un coro, ponemos la tierra en el medio y proyectamos de nuestra boca una luz violeta que envuelve la tierra de palabra creadora. Ahora repetís conmigo. Teshuvah, Teshuvah, Teshuvah. Otra vez. Teshuvah. Vemos cómo las conciencias de las personas van cambiando con esta energía violeta. Teshuvah. Más fuerte. Teshuvah. Teshuvah. Y va creciendo las conciencias. Teshuvah. Otra vez. Teshuvah. Y ahora baja Metatron, Sandalfón, Mashiach, que están controlando este proceso de elevación de conciencia, una auténtica ascensión de conciencia, que genera la liberación del orgullo y de la rebeldía contra el cielo, que se van menguando cada vez que la gente hace Teshuvah. Podéis hablar libremente con Metatron, Sandalfón o Mashiach. Respiramos 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos.
mí me impacta muchísimo la palabra. Cuando decimos una palabra así en coro, es que tengo carne de gallina desde el pelo hasta las puntas de los pies. Increíble. Palabra con voz Con voz. y verbo. Y con verbo. Increíble, sí, eso. Hemos sí, puesto una palabra con poder. Y aparte de los tres habituales, he visto también a Jacob y Joseph, Muy bien, que estaban muy contentos de encontrarse. muy bien. Argelia. Pues yo he visto mucha gente volver a Israel, y de pronto toda Israel se ha hecho blanca, todo es blanco, todo era blanco, y las comidas eran blancas, la gente era blanca, todo era blanco. Y vi a Tel Aviv blanca, que había ahí, los restaurantes eran blancos, todo era blanco en Tel Aviv. Ya. Roslyn. Vi a Jacob y me cogió la mano derecha y me dijo, ven aquí. Y me hizo subir una échelle, Una escalera. una escalera. Y yo le dije, no me dejes. Y me dice, estoy contigo, no me dejes. Y yo subía. Digo, ¿a dónde voy? Me dice, a una yeshiva. ¿Qué yeshiva? Y me encontré en una yeshiva y ya estaba el Mashiach. Y el Mashiach me dijo, te había puesto una G en la frente, ahora te pongo una Lamed. Con esto estaré siempre en conexión contigo. Qué bonito. Muy bonito. Phil. Isabel. Yo vi unas avenidas, unos caminos que enfocan a la gente, pero lo vi más bien en África, que todo el mundo iba andando por el mismo camino. Cuando oían la voz, pues todo el mundo iba por ese camino. Vi mucha luz, muy bonito, muy bonito. Y como tú decías, creo que la fuerza de la palabra me impactó también mucho. Tatiana. Yo vi que las personas tenían ya un nivel de conciencia suficiente para conectar unos con otros. Entonces se creaban conexiones de cabeza a cabeza entre las personas, y entre esas conexiones salía una luz blanca preciosa. Era como haber pasado a otro nivel completo de conciencia, de comunicación, de relación entre las personas. Claro. Vi mucha luz blanca y me vi caminando, era como hacia el sol. Y cuando dijiste lo de hablar, y por la boca de todos vi como mucho color violeta, y me emocionó mucho eso, porque era como que estaba toda la tierra bañada de violeta. Y nada, me vi haciendo mi té. Y alguien me dijo, estás limpiando. Mucho blanco, eso es. Manuel. Pues yo he visto que cuando proyectamos la luz hacia la tierra era pequeñita, y cada vez que hacíamos Teshuvah, el egoísmo iba reduciéndose y la conciencia iba aumentando, y la tierra cada vez Teshuvah aumentaba. Y a un momento dado teníamos la tierra tan grande alrededor nuestro, estamos pegados todos a ella. Sandra. Yo he visto una rosa que como que abrazaba la tierra. Cuando pusimos la luz violeta, era una rosa preciosa, un olor espectacular, y el tallo de la rosa era todo violeta. Pero precioso. Muy bien. François. Yo vi una gran explanada con muchísima gente, mujeres por un lado, hombres por otro, que estaban rezando, hablando y pidiendo. Y estaban pidiendo que el Mesías viniera
a arreglar este mundo? Y la contestación fue que no podía venir porque había muy poca gente elevada y que entonces la maldad volvería y no serviría de nada ahora. Bien, Esther. Bueno, pues para mí esta meditación ha sido muy importante, porque antes yo la frase de que la palabra es creadora solamente la entendía de una manera intelectual, moral, pero ahora es como si hubiese subido de nivel y ella es espiritual, es viva. Bien, Pia. Yo vi dos cosas diferentes. Bueno, seguí la meditación, vi unos hilos violetas que iban un poco rodeando toda la Tierra en varios sentidos y muy rápido, girando. Y luego vi que como cada ser humano, primero, tenía para sí mismo una columna blanca que salía hacia el cielo. Es decir, que era como una columna vertical y se veía una ascensión de su conciencia de cada persona. Entonces, como pregunté claramente y me dijeron eso, es la conciencia, no es la persona se queda aquí, pero la conciencia iba subiendo como aspirada hacia arriba en una columna blanca, vestida de blanco, y es lo que vi, no tuve más conversación con ellos. ¿Y tú? Albert. Yo es difícil de explicar. Para eso os tengo que dar un dato. Tenéis que saber que cuando venimos al mundo está todo bajo control menos una cosa. En el mundo espiritual hay algo que no puede controlar. Si vamos a ser tzadikim o si vamos a ser rashaim. Si vamos a ser gente pura, justa, o si vamos a ser gente impura o impíos. Eso no está en los planes espirituales porque no pueden hacer nada. Y eso es un libre albedrío que nos ha dado el cielo. Ese libre albedrío viene de una apuesta que hizo Akadosh Baruj Hu con los malajim. Los ángeles no querían que Dios creara el hombre y Dios dijo que va a crear el hombre, que es su mayor creación. Y entonces Dios creó el hombre mitad divino, mitad animal, porque tenemos pues necesidades animales. Vamos al baño, comemos, en fin, igual que los animales, nos reproducimos igual que los animales, pero tenemos una conciencia, tenemos la capacidad de elevarnos o tenemos también capacidad de maldad. Entonces, dos cosas pueden pasar. Tenemos a dos observadores. Está el grupo de los ángeles, que apostó con Akadosh Baruj Hu que nosotros bajaríamos a nivel animal, que podría la parte rasha, la parte animal sobre nosotros. Rasha quiere decir ratzon shel atzmi, el deseo para uno mismo, es el egoísmo. Pero está también la parte tzadik, y entonces Akadosh Baruj Hu está mirando si vamos a ser tzadikim o si vamos a ser rashaim, porque ahí nadie puede definirlo, eso lo definimos nosotros. Pero ahora cuando hemos dicho Teshuvah al mundo entero, dijo Akadosh Baruj Hu, he ganado. Jaque mata a los malajim. Y yo le oí decir, he ganado, ahora he ganado. Milagro. Te había que explicar todo esto para que entendáis lo que yo oí. Muy bonito. Sí, son milagros. Su apuesta. Maravilloso. Ganó su apuesta. Maravilloso. Bueno, pues damos por terminada la sesión.